Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Es primera hora de la mañana y no quería desaprovechar esta oportunidad para explicaros un caso clínico que me llegó ayer y pensaba es que les tengo que explicar esto. Mirad, normalmente cuando vienen los casos clínicos a la consulta, les hago pasar antes un cuestionario de evaluación. Es uno de los cuestionarios que quiero explicaros específicamente en la formación porque me da muchísima información. Primero me da información de cómo está el paciente, de cómo vive la lesión, muy importante para mí, para enfocar el tratamiento y también me da la idea general de qué es lo más importante para el paciente, porque realmente tienes que pararte a escribir lo que realmente estás sintiendo. Así que ayer recibí un paciente que es músico, toca la guitarra eléctrica y os voy a decir las preguntas que más me llamaron la atención y que al final resulta ser el 90% de los casos que estamos viendo en consulta. Es decir, que el paciente viene siempre con unas mismas necesidades, con unas mismas inquietudes y en función de cómo vive esas inquietudes y esas necesidades o cómo se transforma eso en un dolor o en otro, en una necesidad, nosotros tenemos que ir por un camino u otro y lo más importante para mí es que transmitiros esa necesidad de que el paciente quiere que le atiendas de una manera única y especial. Y os diré por qué. Porque quiero leeros un trozo de texto que tengo como abierto para que el paciente escriba. Tengo un apartado que pone directamente. Dinos en qué quieres que te ayudemos. Explícanos el motivo de tu consulta. ¿Veis? El paciente escribe aquí y yo marco específicamente lo que me llama la atención. Os lo voy a leer. Desde hace unos años, cuando me pongo a estudiar, a los pocos minutos se me tensa la zona entre las escápulas y cuando termino de estudiar me genera molestia. Tampoco es un dolor muy agudo, pero me tensa la zona, toda la zona entre las escápulas. Cuando llevo muchos días seguidos practicando, el dolor va aumentando porque la tensión y la contractura va aumentando. Hago natación y estiramientos y esto me pasa independientemente de ello. Cuando me lo noto, hago una pausa de vez en cuando, camino un poco y estiro los músculos de la zona, pero no noto que ayude mucho. Esta molestia, dolor, persiste durante todo el día y a la mañana siguiente suele haber mejorado bastante el dolor. Me pasa que durante la sesión, es algo que yo remarco porque me interesa específicamente este dato, me pasa que durante la sesión de estudio no me doy cuenta a veces porque me acostumbro a la molestia o porque estoy concentrado estudiando. Pero cuando después sigo con mi vida, me lo noto más y me suele doler más después. Sigo y ahora os doy énfasis a esto que para mí es súper importante. Durante unos años también he tocado el piano y también me pasaba. Fui a un masajista hace unos meses y me comentó que tengo varias contracturas en la zona. También acudí un par de veces a un osteópata y me ayudó, pero después de unos meses de hacer la sesión el dolor vuelve. Por eso creo que tengo que cambiar la manera de estudiar. Yo creo que en mi caso hay un componente muy grande psicológico porque me exijo mucho estudiando y me presiono. Soy muy perfeccionista y ambicioso y no estudio de manera relajada, siempre me tenso mucho. Me gustaría también comentar este aspecto porque pienso que es una de las causas principales. Porque, por ejemplo, también trabajo sentado en una mesa a jornada completa y después de trabajar no tengo dolor, solo se me queda el cuerpo un poco rígido, pero nada más. Es específicamente practicando con la guitarra cuando me pasa. Bien, quiero señalar varios puntos. Primero, son personas, ahora que os voy a explicar específicamente este caso, que compagina un trabajo de edición sentado en una mesa, trabajando en composición, con el trabajo de la guitarra. Entonces, le interesa estar a tope en las dos cosas, pero fijaros que específicamente
él ya se define como una persona que le cuesta relajarse, que se exige mucho, que es perfeccionista, que es ambicioso. ¿Qué perfil de personas corresponde a este carácter? Personas que tienen muchos números, primero, de tener una lesión distónica, distonía focal, porque son machacones, son perfeccionistas, son cuadrados, ¿sí? Y eso le tenemos que explicar muy bien al paciente porque una cosa es tener una contractura, un dolor, una lesión pasajera y otra cosa es tener una distonía. Por lo tanto, muy, muy importante cambiar el hábito de estudio. Él ya lo comenta, tengo que cambiar el hábito de estudio y parte psicológica. Bien, a lo que nos viene a nosotros a recordar que tenemos que contemplar todas estas partes. Es decir, no solamente vamos a trabajar con el apartado físico con un paciente, sino con el psicológico también. Y podemos ya pasarle un test de miedo escénico, que lo tenemos en las formaciones, y vamos a valorar si ese paciente realmente está para derivar o no, si ese miedo escénico te está invalidando o es solamente hey, que es el gusanillo que yo necesito para actuar, esas mariposas que notas en el estómago, como algunos dicen que es lo que te da esa subida de adrenalina para darlo todo en el concierto, o realmente lo estoy pasando mal. Vamos a la parte física. A los pocos minutos, voy a repetir, a los pocos minutos se me tensa la zona entre las escápulas. Bien, nada más decirme esto, yo ya estoy pensando que hay un desequilibrio en cervicales o en cráneo. Entonces, me lo tengo que apuntar en la historia clínica para preguntarle específicamente por cómo está colocada la lengua en la boca, por la tensión que hace con los labios, con la mandíbula, etcétera. Bien. Después también subrayé que es toda la zona entre las escápulas y que no corresponde a un lado, sino que es toda la zona. Entonces esto nos tiene que llamar la atención porque es un instrumento asimétrico la guitarra. Entonces, si con esta mano, con este brazo izquierdo estoy en rotación externa y con este brazo derecho estoy en rotación interna, el trabajo escapular también va a ser diferente. Y incluso tomando estas medidas de observación, te está comentando el paciente que igualmente se le tensa la zona interescapular por ambos lados, esto para mí es un grado más de decir, es que hay algo biomecánico que está por encima de la postura de tocar la guitarra. Es decir, que tenemos que mirar, como os comentaba, eso enfatiza mi teoría de que tiene que haber algo en boca y tiene que haber algo en cuello. Bien. Sigo subrayando lo que me llamaba la atención. Me pasa que durante la sesión, me está hablando la sesión de estudio, durante la sesión no me doy cuenta porque me acostumbro a la molestia o porque estoy concentrado estudiando. Bien, con esta frase ya me está diciendo que es una persona que no escucha su cuerpo y que le falta conciencia corporal. Es decir, que repite, pues repite, repite y en la repetición se pone tenso y al ponerse tenso apretará o cambiará el tono de otras zonas musculares que son la base de la prevención. Y cuando os he hablado de lesiones, os he comentado que antes, antes os estoy hablando hace pues 10 años atrás, siempre se hablaba de lesiones como, vale, pues dos factores principales, factores de riesgo, postura mantenida y postura forzada. Hoy en día ya no se habla tanto de estos dos puntos, sino que se habla del tono. La gestión del tono es lo que va a hacer que el paciente tenga más o menos riesgo de padecer una lesión. Y en segundo y tercer lugar, estos que os comentaba. Entonces, si el paciente te dice que durante la sesión de estudio no me doy cuenta porque me acostumbro a la molestia, es que las señales de alarma que está teniendo tu cuerpo y para que te des cuenta y de que pares la acción y que tomes medidas, si tú te las pasas por alto o te has acostumbrado tanto a tener este tipo de pues, molestias y lesiones, es que no estás atendiendo a tu cuerpo porque estás demasiado en mente. Entonces, como en los músicos es habitual también tener este perfil. Quiero un objetivo, quiero acabar tocando esta pieza, me la quiero saber de memoria, no quiero que haya fallos, entonces lo que hago es repetir, 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 repetir y enfatizo esa memoria cinestésica o muscular y me aparto de los otros tipos de memoria en los que se puede aprender muchísimo de tocar un instrumento
que es lo que nosotros aconsejamos y que además está en contra de la conciencia corporal. O sea, si estamos diciendo, rebobino lo que os decía hace un minuto y medio, ¿qué es lo que más lesiona? Pues la diferencia de tono muscular. Si la diferencia de tono muscular no está en mi cabeza y estoy poniendo exceso de tono y desbalance, esto hace que yo enfatice todavía más esta falta de conciencia corporal y memorice la pieza de una manera errónea. Es decir, que yo para tocar esa pieza mi cabeza, mi memoria cinestésica va a recurrir a ese aumento de tono en la que yo he memorizado esa pieza. Por lo tanto, esto es lo que tenemos que frenar desde ya. ¿Mm? Por lo tanto, esto se une con otras preguntas. Vamos a hacer como un resumen del caso clínico que tuve ayer, muy interesante. Años de práctica instrumental 12. Pregunta que no me salto a los pacientes, que es, ¿haces calentamiento sin el instrumento antes de tocar? ¿Qué pensáis que me dice? ¿Sí o no? No. ¿Cuánto tiempo le dedicas a calentar sin el instrumento? Nada, cero. O sea, no hacen ni calentamiento específico ni calentamiento global, nada. Así que practica deporte. Me comenta que es la primera vez que se lesiona tocando o que piensa él que puede ser de esto porque no se ha lesionado ninguna vez tocando. Y si durante la práctica de estudio hace paradas para descansar o estirar, me comenta que a veces. Mm, simplemente contestándome esto, desde la parte más de calentamiento físico, es evidente que yo le puedo decir, pues mira, lo que tienes que hacer es calentar antes, y ya te digo cómo. Pero me voy un paso más allá. Lo que me está diciendo es, me da igual el cuerpo, yo quiero el resultado y no he entendido que lo más importante para rendir es que mi cuerpo esté bien. Entonces, si mi cuerpo está bien, yo voy a rendir y si mi cuerpo está mal, pues no voy a rendir. Entonces, por eso es tan importante contextualizar al paciente. Bien, pues cuando llegó ayer a la consulta, llegó con la guitarra eléctrica, nos pusimos a evaluar la postura, estuve mirando unos vídeos en los cuales se veía unas malas posiciones que es muy fácil de corregir, temas de brazos, temas de piernas, ergonómicamente me refiero, es fácil, es simplemente tener claro los ángulos y ponerlos en práctica. Pero lo más importante es la conversación que tuvimos de cómo trabajar su cerebro a partir de unas pautas concretas, reforzando esto que os acabo de explicar. Es decir, yo le comenté, mira, lo que tenemos que enseñarle a tu cerebro es que tiene que aprender algo nuevo. Tu cerebro, en el momento de agarrar la guitarra, ya te colocas en una posición muy concreta y no te das cuenta de que esto implica que tienes que forzar una postura, da igual. Entonces, como fuerzas la postura, empiezas a forzar, a lesionarte, a tensarte, y esto no solamente va a hacerte que tengas dolor, sino que estás memorizando algo de una manera errónea y no vas a permitir cambiar la ejecución motora si no cambias antes el trabajo mental. Entonces le explica la diferencia entre el trabajo mental, los diferentes tipos de memoria para estudiar el instrumento, no solamente la cinestésica, la visual, la nominal, la auditiva, la analítica, y independientemente de este trabajo, mi sesión fue, como os decía al principio, valorarle ese tono distónico que aparece cuando hay este sobrecarga interescapular. A mí me hace pensar que hay un tema de cráneo. Entonces la pregunta fue, ¿dónde está la lengua ahora en reposo? ¿Dónde está colocada tu lengua? Evidentemente no la tenían bien colocada en posición neutra. Tampoco tenía un buen trabajo del orbicular porque era respirador oral. Y esto hace que cambie la mecánica de la zona cervical y por lo tanto no tengo la suficiente estabilidad o tono que requiere la musculatura estabilizadora de tronco. Al acabar la sesión, que duré 2 horas de análisis y de ejecución
primero analítica, después ya enseñándole ejercicios y revisando la postura. Estas primeras sesiones sí que me tomó más tiempo en hacerlo. Ya, él me comentaba, es que me ha sorprendido que no has ido a tratarme la zona que me duele, ¿no? Le digo, pues claro, porque para mí está muy claro, o sea, si no es la zona que te molesta porque es la zona del problema, ¿no? Hay otras zonas que tenemos que trabajar y que son causa de que esta zona se cargue. Primero la parte emocional, que es una persona muy exigente y esa exigencia te tensa. Vamos a trabajarlo desde ahí. Le di unas pautas de nervio vagal y además de la corrección biomecánica de boca y de cervicales. Y el segundo pilar es la corrección ergonómica con el instrumento. Esto también es muy importante porque estaba levantando en exceso la rodilla, estaba tirando demasiado el codo posterior, eso hacía que adelantara la cabeza humeral y entonces la base de la estabilidad escapular ahí se ve alterada. Bueno, entonces este paciente se ha dado cuenta de que esa parte emocional le influye, de que esa parte biomecánica le influye y de que no está escuchando suficiente su cuerpo. Este trabajo es indispensable para que podamos avanzar en todo el tratamiento. Le he dado hora para dentro de 2 semanas, para que le dé tiempo a cambiar. Y en estas 2 semanas, aparte de estos cambios ergonómicos con el instrumento y además de esos trabajos de cambios en boca, orbicular, lengua y zona cervical, le tiene que dar tiempo a este paciente a trabajar de una manera diferente con el instrumento, a vivirlo de una manera diferente. La relación con el instrumento tiene que ser diferente para que podamos trabajar ese trabajo mental, pues precisamente para conectar nuevos caminos neurológicos, nuevas conexiones interhemisféricas para que la mente esté en otro lugar y el cerebro pueda entender que estamos haciendo otro aprendizaje, es algo nuevo. Si el cerebro no entiende que estamos haciendo algo nuevo, lo va a hacer mecánicamente igual y va a ver el mismo tono muscular. Por lo tanto, nuestro trabajo físico es el de evaluar al paciente, hacer un trabajo ergonómico con el paciente, está clarísimo, y muy importante y además la evaluación del cómo estoy estudiando. Esa es la diferencia básica, estos dos puntos entre ir al fisioterapeuta o al osteópata o a una persona que te puede ayudar mucho muscularmente, como es el caso que explicaba el músico que había ido a masajistas o que había ido a osteópatas y que le solucionaban en parte el problema, pero que el problema vuelve porque falta esta parte indispensable tanto del análisis con el instrumento en sí, como toda la parte de entender cómo se relaciona el paciente con el instrumento y cómo podemos hacer que este paciente estudie de otra manera para que este trabajo lo entienda como algo nuevo para él. Porque si no es algo nuevo para él, crearé los mismos patrones motores, el mismo tono muscular y será un mismo aprendizaje. Tengo que hacer algo nuevo. Bueno, pues tenía muchas ganas de contaros este caso clínico porque es como uno de los casos clínicos pues, más habituales que podemos tener en la consulta, que no es el... Luego hay otro grupo de casos clínicos pues bueno, cuando ya vienen con una lesión y que les molesta muchísimo porque te dicen, bueno, es que vengo porque ya no puedo tocar, ¿no? Porque me duele mucho el codo, me duele mucho el hombro, me duele mucho la muñeca, y ya es que físicamente ya no puedo. Entonces, cuando la lesión ya ha pasado a grados más superiores. De todas formas, yo estoy viendo cada vez menos casos de estos porque cada vez hay más conciencia de que el paciente tiene que ir antes al fisio y me comentaba este paciente qué diferencia veo ahora de ir a un fisio especializado que me has hecho un trabajo global de los fisios o osteópatas que había ido anteriormente y que no estaban enfocados en este análisis con el instrumento.
Bueno, pues hasta aquí la clase que os quería comentar, así rápido. Espero que os haya servido para daros cuenta de cómo se trabaja con el paciente en globalidad, de los puntos clave, y todo esto es lo que estamos ofreciendo en la formación que al estar interesados en ella podéis tener todo el temario en la página de información de la formación. Si tenéis alguna duda en concreto, pues lo consultáis. Estamos aquí para ayudaros. Pensar que los músicos nos necesitan muchísimo y la fisioterapia de las artes escénicas está en auge. Cada vez son más los pacientes que vienen a esta demanda, lo valoran y saben que nosotros somos la herramienta indispensable para que puedan optimizar su rendimiento y seguir adelante con su música. Así que hasta pronto, nos vemos. Un saludo para todos.